precisamente a esa función. Y es que como lo hemos hablado, cuando hablamos de jurisdicción, hablamos básicamente de esa facultad que de alguna manera va a investir o revestir a un órgano y a sus integrantes. En el derecho guatemalteco, entonces, entiéndase a nuestros órganos de justicia. Entonces, y obviamente a sus integrantes, que en este caso pueden ser jueces, pueden ser magistrados. Y en ese sentido, encontramos a la jurisdicción precisamente como esa facultad que va a investir precisamente a esos funcionarios del organismo judicial sujetos a la Corte Suprema de Justicia para dos funciones importantes: ejercer e impartir la justicia. Y por ende también, esto no está acá anotado en la presentación, pero como consecuencia promover precisamente la ejecución de lo juzgado. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos acerca de la función jurisdiccional es precisamente el qué hacer directamente de quienes integran los órganos de justicia en Guatemala. En este sentido es precisamente esa facultad que se tiene para precisamente administrar la justicia, sosteniendo en todo caso en una delegación soberana del pueblo. ¿Por qué hablamos de una delegación soberana del pueblo? Bueno, porque si bien nosotros como ciudadanos, como civiles, no ejercemos un voto para elegir algún tipo de funcionario de órgano jurisdiccional, sí recordarán ustedes que existe, por ejemplo, en elecciones a nivel de Corte Suprema de Justicia, hablando de las cámaras, específicamente de sus magistrados, o bien incluso en las salas, pues quienes filtran esa elección son en quienes hemos depositado la soberanía como miembros de un Estado, que son nuestros diputados. Entonces ustedes recordarán, y precisamente es que de allí viene la síntesis de esta definición de la función jurisdiccional, la cual pues hace referencia a que es una función que se ejerce obviamente por los miembros de ese órgano creado por, sin duda alguna, por medio del Estado para que administre la justicia. Pero recordemos que cuando hablamos de administrar justicia, no solamente hablamos de conocer los distintos casos, de aplicar el derecho, sino que también de buscar que esto no solamente se quede en sentencia, sino que se ejecute. Entonces hablamos precisamente que quien ejerce esa función jurisdiccional son esos delegados o aquellos funcionarios judiciales que han sido electos a través precisamente de los funcionarios en quienes nosotros hemos depositado precisamente nuestra soberanía como pueblo. Recordemos también que cuando hablamos a una escala un tanto más baja, pues no se da precisamente esa elección a un alto nivel dentro del Congreso, sin embargo, existen procesos administrativos que deben agotarse, como ya lo hemos visto en nuestras clases pasadas. Entonces, en síntesis, ¿qué vamos a entender cuando hablamos acerca de una función jurisdiccional? No es nada más ni nada menos que el qué hacer de un órgano de justicia. Y en ese sentido es ejercer jurisdicción. Y cuando hablamos de ejercer jurisdicción, hablamos de tener esa facultad. Pero mucho ojo que dice facultad. Es decir, recordemos que las funciones jurisdiccionales están otorgadas específicamente en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y en nuestra ley del organismo judicial. Recordarán ustedes que en su trabajo del segundo parcial, por ejemplo, ustedes tuvieron a bien darle lectura precisamente a la estructura que establece la ley del organismo judicial, específicamente tomando relación de nuestros funcionarios del organismo judicial, específicamente la integración de los juzgados, la integración de las cámaras, la integración de la Corte Suprema de Justicia y algo aún mucho más importante, se dieron cuenta y pudieron darle lectura dentro del cuerpo normativo que ustedes tuvieron a bien resumir, analizar en el desarrollo precisamente de este curso, específicamente verificar que cada uno de ellos tiene facultades que son designadas a través de la ley. Y es precisamente eso. No podemos hablar de que alguien va a impartir justicia si recibe una carta de una persona X. No. Recordemos que la facultad, la palabra facultad,
precisamente hace referencia a ese otorgamiento de funciones que deviene precisamente de un cuerpo normativo debidamente aprobado. En este caso, la normativa constitucional y ordinaria que hemos estado analizando alrededor de nuestro curso. De esa cuenta es importante entonces concluir en que la jurisdicción precisamente la va a ejercer aquella persona, aquel individuo, aquel miembro de órgano judicial que ha sido nombrado y facultado a través de la ley, a través del puesto en el cual ha sido nombrado o ha sido electo, precisamente para ejercer de alguna manera la justicia, impartirla, pero también promover la ejecución de lo juzgado. En ese sentido, entonces, es importante que concluyamos en esta definición sencilla que tratamos de colocar acá en nuestra diapositiva. Yo les pediría, por favor, si pueden tomar sus capturas de pantalla, es importante. Tratamos de colocar una definición muy sencilla en aras de que el concepto sea comprendido. Pero recordaremos que en el desarrollo precisamente de esa función jurisdiccional, al momento de ejercer la jurisdicción, esa facultad para impartir justicia, el funcionario del organismo judicial en muchas ocasiones pues tiene que realizar distintas acciones, y a esas acciones la doctrina las conoce como actos. Actos que pueden clasificarse como actos jurisdiccionales, que son propios de la actividad que deviene de aplicar el derecho. Entiéndase precisamente actuar en virtud de dar emplazamientos, actuar, por ejemplo, en virtud de citar a alguien a juicio, actuar en virtud de emitir sentencia, cualquier tipo de acto que se tome como decisión dentro de un proceso en virtud de la aplicación de la ley o promoviendo la ejecución de lo juzgado, es precisamente un acto jurisdiccional. Pero también la doctrina nos ilustra y nos habla de que existen distintos actos. Además del acto jurisdiccional, también nos habla del acto legislativo, por ejemplo, que son actos, pues, valga la redundancia, inmersos en la creación del derecho. Que si bien dentro de ellos el funcionario del organismo judicial, o en todo caso quien ejerce la función jurisdiccional, no tiene cabida, es importante hacer esa distinción, que dentro de los tipos de actos, en el ejercicio de la función jurisdiccional, el individuo o el órgano del judicial, pues va a cometer actos jurisdiccionales, pero algo importante, actos administrativos también, que es toda aquella actividad técnica relacionada a la prestación de servicios públicos utilizando el derecho como medio y no como fin. ¿Por qué hablamos del derecho como medio y no como fin? Cuando hablamos de un acto administrativo, no hablamos acerca de resolver un problema o alcanzar la resolución de un problema, sino que hablamos de ese medio para administrar los recursos necesarios y obviamente poder coadyuvar a la promoción de la justicia. Ustedes recordarán, y si desean situarse, por ejemplo, en el artículo 52 de la ley del organismo judicial, el cual pues voy a tratar yo acá de proyectárselos. Bien. Yo le pediría a uno de nuestros compañeros, por favor, que nos ayude a darle lectura al artículo 52, por favor. ¿Puedo yo, licenciada? Sí, muchas gracias. Artículo 52. Funciones del organismo judicial. Para cumplir sus objetivos, el organismo judicial no está sujeto a subordinación alguna de ningún organismo o autoridad, solo a la Constitución Política de la República y las leyes. Tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, las que deberán desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad. Las funciones jurisdiccionales del organismo judicial corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están subordinados en virtud de las reglas de competencia por razón del grado. Las funciones administrativas del organismo judicial
corresponden a la presidencia de dicho organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a dicha presidencia. Los organismos que integran el organismo judicial tendrán las funciones que le confiere la Constitución Política de la República, las leyes y los reglamentos, así como las que le asignen otras leyes. Muchas gracias, compañera, muy amable. Bien, acá creo que está todo resumido. Estamos haciendo énfasis precisamente en qué actos precisamente pues se ve necesario ejecutar cualquier persona o miembro de tribunal, de juzgado, de cámara o bien de la Corte Suprema de Justicia. Y encontramos que dentro del organismo judicial tenemos dos ramas grandes. Tenemos por un lado la Corte Suprema de Justicia, que como bien indica nuestro artículo 52 de la ley del organismo judicial, precisamente ejerce la función jurisdiccional. En ese sentido, ya sabemos qué es función jurisdiccional, que es ejercer la justicia, estar facultados legalmente para ejercerla, para promover la ejecución de lo juzgado, y en ese sentido entonces sabemos que debemos aplicar o realizar actos jurisdiccionales para poder alcanzar ese fin. Pero algo importante, además de la Corte Suprema de Justicia, tenemos otro brazo que es un brazo un tanto más operativo. Y hablamos precisamente de las funciones administrativas que son ejercidas por la presidencia de dicho organismo. Y mucho ojo, y las direcciones y dependencias administrativas. Quizá en este momento para ustedes el término administrativo es un término muy nuevo, pero cuando nosotros hablamos de temas en el ámbito administrativo, cuando hablamos de derecho administrativo, hacemos referencia precisamente, y aunque suene redundante, hablamos precisamente de administrar, pero no vamos a administrar cualquier cosa, vamos a administrar el Estado y sus recursos. Recordemos que el poder judicial es uno de los tres poderes que conforman el Estado guatemalteco. Y en ese sentido, entonces, cada centavo, cada rubro asignado a este organismo del Estado también es sujeto de fiscalización y obviamente deviene de un presupuesto de ingresos y egresos nacionales. En ese sentido, entonces, es importante que ustedes tengan clara esa distinción, que además de ejercer justicia, de promover la ejecución de lo juzgado, no pasaría nada de esto, la función jurisdiccional fuera inoperante si no existiera un brazo administrativo. ¿Eso qué quiere decir? Un órgano que pueda desarrollar de alguna manera las funciones operativas para que pueda administrarse el organismo judicial. Y es que vamos desde cosas muy sencillas, como por ejemplo un servicio de luz, un arrendamiento de edificios para las sedes de los órganos jurisdiccionales, entre otros. Todos esos tipos de movimientos no lo va a estar haciendo un juez, no lo va a hacer un secretario de un juzgado, no. Si ustedes se dan cuenta, en los órganos jurisdiccionales se dedican a conocer causas, a resolverlo en lo que compete de acuerdo a la ley y obviamente a dictar las sentencias y a seguir todo un proceso jurídico. Ellos no se preocupan en que si hay para la luz, si existe un servicio de limpieza, si no existe, quién ejecuta el presupuesto precisamente del organismo judicial. Precisamente acá tenemos la respuesta. La presidencia de dicho organismo y las direcciones y dependencias administrativas. ¿Eso qué quiere decir? El organismo judicial, para su correcto funcionamiento, entonces, tiene fines sustantivos y fines administrativos. Cuando hablamos precisamente de los administrativos, hacemos referencia a esos actos administrativos que surgen dentro del organismo judicial. Y cuando hablamos precisamente de esas funciones sustantivas o funciones jurisdiccionales, hablamos precisamente de la Corte Suprema de Justicia y todo ese organigrama jurisdiccional que ya hemos analizado y que ustedes también trabajaron en investigar en su trabajo pues ya solventado en su momento. Entonces, ¿por qué es importante saber los tipos de funciones que tiene el organismo judicial? Bueno, porque en todo caso encontramos un sentido al por qué analizamos los tipos de actos precisamente que pueden darse dentro de los órganos jurisdiccionales y por ende también dentro del organismo judicial como tal.
Entonces, regreso a mi diapositiva pasada para que podamos continuar agotando el contenido. Y para ello, entonces, vamos a poder concluir precisamente en que, listo, en que los actos, si bien la doctrina nos ilustra en 3 tipos de actos dentro de la administración pública y dentro precisamente de las funciones del Estado, tenemos actos jurisdiccionales, actos legislativos y actos administrativos. En el organismo judicial, nosotros vemos ejecutados actos, recordemos que cuando hablamos de actos hablamos de acciones, entonces vemos ejecutadas acciones jurisdiccionales, que son todas aquellas actuaciones que devienen de un proceso jurídico y que devienen de la necesidad de ejercer una función, que es la función jurisdiccional, el quehacer de los órganos que imparten justicia. Y hablamos de los actos administrativos, que son también los que aplican en las funciones del organismo judicial, específicamente hablando acerca de esa actividad técnica que se requiere para prestar servicios públicos. ¿Cuál es el servicio público que presta de alguna manera el organismo judicial? Bueno, es precisamente la jurisdicción, esa facultad de promover precisamente y de ejercer e impartir justicia. Entonces, para que esto suceda, tiene que existir un conjunto conglomerado de estructura organizacional que ejecute actos administrativos, actos que administren, actos que no son un fin a alcanzar, pero son un medio para impartir justicia. ¿Por qué? Porque si no tenemos presupuesto, nuestro órgano jurisdiccional no funciona. No podemos dotarlo de personal, no podemos dotarlo, por ejemplo, de las instalaciones necesarias para atender a las personas, ni siquiera pudiéramos emitir una notificación si no hay hojas, por ejemplo, en el juzgado en el cual se está promoviendo precisamente la función jurisdiccional. Entonces, vuelvo nuevamente solo para dejar claro este punto. Si bien la doctrina nos ilustra de estos 3 tipos de actos en la administración pública y en la administración del Estado, nos damos cuenta que aplica para el organismo judicial en nuestro país los actos jurisdiccionales y los actos administrativos. Ahora nos preguntamos, bueno, ya sabemos qué es jurisdicción, que es precisamente esa facultad de promover o ejercer e impartir justicia y obviamente promover la ejecución de lo juzgado. Sabemos entonces pues que la función jurisdiccional es el quehacer de los órganos que imparten justicia y sabemos que es una facultad precisamente porque deviene de un nombramiento legal y deviene precisamente sus funciones de un fundamento en ley y constitucional. Sin embargo, existe una serie de elementos que debe contener precisamente el ejercicio de la jurisdicción. Y por eso es que vemos acá, yo estoy subrayándolo en color gris, los elementos de la jurisdicción. Si bien cuando hablamos de jurisdicción hablamos de esa facultad que tiene un órgano o que tiene un integrante del mismo para ejercer e impartir justicia, debemos tener presente que nunca van a encontrar ustedes ningún órgano jurisdiccional que apenas tenga conocimiento de un tema, de una circunstancia que sea demandada de alguna manera como ilegal o como no apropiada, resuelta en 10 minutos o en 5 minutos, para nada. Es un proceso, como lo hemos venido hablando y como en las clases pasadas ya analizamos, que un proceso precisamente es una serie de etapas que van concatenadas y que van una tras otra ordenadamente para resolver alguna causa que es puesta de conocimiento del órgano jurisdiccional. En ese sentido, entonces, cuando hablamos acerca de los elementos de la jurisdicción, estamos hablando de esos componentes que surgen a lo largo de la aplicación de la jurisdicción. Es decir, para ejercer la función jurisdiccional existen 5 elementos, 5 componentes que van a repetirse uno tras otro
y que atendiendo a nuestra doctrina los vemos materializados en las leyes guatemaltecas. Acá ustedes encontrarán la raíz en latín de la cual devienen estos elementos y dentro de los paréntesis ustedes encontrarán pues ya su traducción al castellano. ¿Por qué es importante? Y en el desarrollo de cada uno de ellos yo les voy dando el concepto de cada uno y también los vamos a tratar de identificar en nuestros procesos a nivel jurisdiccional en Guatemala. De esa cuenta, entonces, nosotros tenemos el primer elemento de la jurisdicción, es decir, el primer componente que debe cumplirse para ejercer la función jurisdiccional, es decir, para administrar justicia, obviamente sosteniéndolo en la delegación soberana del pueblo. Entonces, ¿cómo administro la justicia? Como funcionario del organismo judicial debidamente nombrado y facultado para el efecto. Bien, el primer elemento que nos da la doctrina es el notio y cuestión que es conocido ya en una traducción pues un tanto más actual como ese conocimiento de causa. Es decir, ningún órgano jurisdiccional sale a la calle a buscar problemas. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto en algún momento alguien del organismo judicial que salga a buscar algún problema? ¿No? Para resolverlo, ¿no? Claro, tenemos otros órganos, como por ejemplo el Ministerio de Gobernación, que tiene a su cargo a los agentes de PNC, que pues sin duda alguna se dedican precisamente y son un enlace importante entre la población y los órganos jurisdiccionales. Pero en ningún momento ustedes van a ver a un trabajador, a un juez, a alguien que pertenezca a un órgano jurisdiccional precisamente buscando problemas para ver cómo lo soluciona. No, tiene que existir un conocimiento de causa. ¿Y cómo se da ese conocimiento de causa? Bueno, si estamos hablando en un ámbito un tanto más doctrinario, solamente un órgano jurisdiccional puede conocerlo cuando una de las partes ejerce un derecho. ¿Qué derecho creen ustedes que ejerce esa persona para que pueda ser conocido precisamente la causa ante un órgano jurisdiccional que obviamente se desea resolver? Buenas noches, licenciada. Tal vez una pretensión. No, sería qué derecho. Hay un derecho constitucional que todos tenemos. Derecho a petición, La denuncia. Ok, escuché dos cosas. Alguien dijo denuncia, alguien dijo derecho de petición. Bien, pero usted cuando está precisamente, por ejemplo, en el ámbito administrativo, puede pedir. Usted puede pedir que le resuelvan algo. Pero si estamos en el ámbito jurisdiccional, nosotros no pedimos que, obviamente hay una serie de peticiones que devienen precisamente de ejercer un derecho constitucional. ¿De defensa, licenciada? ¿Derecho de acción, licenciada? Derecho de acción, muchas gracias. No puedo ver acá quién respondió, pero agradezco mucho. Si vamos a nuestra constitución política, por ejemplo, yo les pediría que siempre señalemos, ¿verdad? En nuestra constitución. Estoy tratando de ubicar mi constitución acá digital, pero no la encuentro. Aquí la tengo. ¿Qué artículo será, Licha, para leer? No tenga pena, acá lo estoy buscando para proyectárselos, pero a veces el Bluetooth no me funciona. Artículo 5, si no estoy mal. Artículo 5, precisamente. Libertad de acción, por favor. Artículo 5. Establece libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Ok, muchas gracias. Alguien también dijo derecho de defensa. Yo les pediría que leamos el artículo 12, siempre de nuestra Constitución.
Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muchas gracias. Bien, aquí nos vamos a dos conceptos fundamentales que ustedes vieron al inicio de este semestre, por ejemplo, en derecho penal, en derecho civil, que son dos sujetos precisamente que participan o que fungen como parte dentro de un proceso. Tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y precisamente, ¿por qué hablamos de un derecho de acción y por qué hablamos también precisamente de un derecho de defensa? Porque cada uno de esos derechos, en el ejercicio de los mismos, nos ayuda a tener un conocimiento de causa más claro. Hablamos de conocimiento de causa y hacemos referencia precisamente a que el juzgador pueda tener conocimiento. ¿Por qué decimos causa? Bueno, de esa raíz del problema. Pero no solamente debemos conocer la parte, por ejemplo, del sujeto activo que ejerce un derecho de acción, sino que también el órgano jurisdiccional, para tener el conocimiento de la causa completa, también debe tener conocimiento de quién ejerce su defensa, es decir, de quién responde a la actividad que ha surgido en virtud de las acciones, valga la redundancia, del sujeto activo. En ese sentido, entonces, del sujeto pasivo que ejerce su defensa. ¿Por qué? Porque si no, solamente tendríamos una cara de la moneda para resolver. Entonces, me quedo yo a través de la doctrina, cómo visualizo el conocimiento de causa. Si hablamos de un conocimiento de causa objetivo e integral, hablamos precisamente del ejercicio del derecho de acción, que es quien pone de primera mano precisamente la causa, la circunstancia ante el órgano jurisdiccional, y este sujeto activo lo puede hacer a través de distintas acciones. Es decir, el derecho que ejerce es un derecho de acción, pero dependiendo de la rama del derecho en el cual pues, esté desarrollando el proceso, así serán los actos procesales que se deben ejecutar. Entiéndase, si estoy en el ámbito civil, lo hago a través de una demanda. Si me encuentro precisamente, por ejemplo, en un ámbito penal, pero estoy en un delito de instancia pública, entonces puedo hacerlo a través de una denuncia. Pero si me encuentro a través de un delito, por ejemplo, de instancia privada o bien de cualquier otra naturaleza, entonces debería yo, como sujeto pasivo o sujeto activo, mejor dicho, actuar precisamente en virtud de esas querellas que debo interponer ante los órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿por qué es importante que diferenciemos el derecho que se ejerce de las acciones que devienen de ese derecho? Porque, bueno, precisamente debemos de alguna manera identificar la parte procesal, que son ya las acciones que llevamos a cabo para que el conocimiento de causa sea legal, entiéndase, puede ser demanda, puede ser denuncia o puede ser querella, en el ejercicio precisamente de mi derecho de acción, precisamente como sujeto activo. Pero como sujeto pasivo yo respondo también y puedo responder a través de una contestación de la demanda, contestación de la querella o bien a través de presentar de alguna manera las diligencias que correspondan ante los órganos jurisdiccionales para ejercer mi defensa. ¿Y qué hace usted en su defensa? También agrega un espacio de antecedentes y cuenta su versión de la historia y cuenta la normativa legal, precisamente se ampara en derecho para indicar y defender precisamente una palabra que alguien dijo ahí, la pretensión, que ya vamos a verlo, precisamente lo tengo en las siguientes 2 diapositivas y vamos a tratar de comprender un poco más ese lenguaje. Entonces, notio no es nada más que el conocimiento de causa. Cómo llega ante las instancias de un órgano jurisdiccional el conocimiento de lo que se desea resolver. Y eso lo vamos a hacer a través del ejercicio de un derecho de acción por parte del sujeto activo
o bien a partir precisamente de un derecho de defensa que se ejerce a través de un sujeto pasivo. Bien, el segundo elemento, vocatio. Y obviamente nuestra traducción al castellano nos obliga a pensar en una citación a juicio. Y entonces cuando hablamos del vocatio, hablamos precisamente de cómo citamos a juicio, cómo el órgano jurisdiccional tiene esa facultad de emplazar precisamente a la persona que se ve afectada en virtud de una primera acción, por ejemplo, o a definir de alguna manera ciertas audiencias para resolver o agotar las etapas del proceso jurisdiccional. En ese sentido, hablamos precisamente de esa facultad precisamente que tiene el órgano jurisdiccional en el ejercicio precisamente de impartir justicia, de citar a juicio. Y bien, cuando hablamos de citar a juicio, hablamos precisamente de ese llamamiento, de ese emplazamiento que se da en muchas ocasiones para contestar la demanda, por ejemplo, para presentar pruebas, para diligenciar a las mismas. Entonces, cuando hablamos de vocatio, hablamos precisamente de ese llamamiento que hace el órgano jurisdiccional a una persona, que puede ser individual o jurídica, pero que es sujeto, o que es un ente sujeto de adquirir derechos y contraer obligaciones. Cuando hablamos acerca del coertio, bien, hemos visto entonces cómo estos elementos respetan de alguna manera el debido proceso, porque ustedes recordarán que cuando iniciamos nuestro curso y analizamos el proceso jurisdiccional, también analizamos precisamente esas etapas del proceso, que si bien iniciamos con una primera acción que se da a través precisamente de una demanda, de una denuncia, del ejercicio de un derecho de acción, que luego se conoce la causa precisamente a través de las respuestas que son dadas precisamente por quien ejerce su defensa. También encontramos citaciones respetando de alguna manera un debido proceso. También encontramos que deviene un castigo. Es decir, siempre al finalizar el proceso, alguna de las dos partes cuenta de alguna manera con el cumplimiento de una obligación o con la sanción por el incumplimiento previo. Entonces nos encontramos acerca de que ese poder coercitivo del Estado se ve manifiesto a través de la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque, bueno, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se ha encontrado, por ejemplo, en alguna situación en la cual ustedes no hayan agotado un proceso? Bueno, yo creo que si hablamos, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional guatemalteco, hablaríamos entonces de una ilegalidad. Por ello, entonces, yo les pido que también me acompañen en su constitución, por favor, a su artículo número 12. Y de igual forma, alguien que nos pueda apoyar con darle lectura. Derecho de defensa. Perdón. La defensa de la persona y Sí. sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muchas gracias. Bien, aunque este artículo ya le habíamos dado lectura, quiero hacer hincapié precisamente en la última parte. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales, secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Bien, ¿por qué es importante hacer énfasis en el coertio, precisamente en ese derecho de defensa? Porque si bien el coertio hace referencia precisamente a esas resoluciones que devienen de sentencias, que devienen de alguna manera de sanciones que deben aplicarse, esto en virtud de haber agotado precisamente la defensa de quien ha sido acusado y la exposición de motivos de quien acusa. Y en ese sentido, entonces, pudiéramos preguntarnos, ¿qué es necesario agotar
para alcanzar el coertio, es decir, para alcanzar precisamente el castigo, para alcanzar la sanción. Bueno, debemos agotar un debido conocimiento de causa, el debido cumplimiento y obviamente agotar esas citaciones a juicio para que, atendiendo a los criterios y a la sana crítica razonada de quien tiene a cargo precisamente ejercer la función jurisdiccional, se pueda concluir en un castigo. Entonces, ustedes que iniciaron viendo también este semestre el derecho penal, recordarán pues que de alguna manera el Estado precisamente utiliza o se respalda en el derecho penal para ejercer ese poder punitivo, ese poder de castigo, ese poder coercitivo, que si bien se regula en la normativa penal, se aplica en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no podemos emitir castigos solamente por emitir castigos. Es decir, están en la ley, pero quien aplica esa norma, quien razona las circunstancias, quien conoce la causa, es el órgano jurisdiccional. Entonces, cuando hablamos de coertio, hablamos del castigo. Claro, no necesariamente en todos los procesos va a haber un castigo. En algunos otros procesos puede ser que no haya un castigo porque no existe un delito, una norma que tipifique un castigo por la causa que se está conociendo. En este caso, por ejemplo, si hablamos en el ámbito civil, veríamos mucho más ejemplificado el iudicium, que hace referencia a declarar un derecho. Es decir, en el ámbito penal nosotros buscamos un castigo, buscamos castigar lo que se tenga que castigar en virtud de las acciones que sucedieron y obviamente la parte subjetiva del derecho penal es precisamente de alguna manera sentar un precedente para que los posibles futuros delincuentes vean lo que les sucede a quienes de alguna manera pues cometen esos ilícitos y de alguna manera pues también buscar que esas conductas disminuyan. Pero cuando hablamos de un derecho civil, en muchas ocasiones no se busca un castigo, porque no hay un delito, porque no está tipificado un castigo para estas acciones, sino más bien en algunas circunstancias, tanto en el derecho civil como en el mercantil, lo que buscamos es que se nos declare un derecho, de alguna manera que se hagan respetar nuestros derechos, aunque estos no sean motivo para un castigo fuerte o para un ejercicio de punitividad del Estado. Hablamos entonces precisamente, por ejemplo, si hablamos en el derecho de carácter civil, podemos hablar precisamente que podemos reconocer o asistirle un derecho a una persona, entiéndase en el derecho de familia, por ejemplo, asistimos, por ejemplo, el derecho de asistencia económica, a través de un conocimiento de causa, se declara el derecho y entonces no existe ningún castigo porque solo se está cumpliendo con obligaciones. Y es que precisamente ese es el sentido del por qué el derecho es tan importante en el mundo y en nuestro país. Porque como lo hemos hablado y como lo hablamos al inicio de este curso, el derecho no es nada más que ese conjunto de normas que busca regular la conducta del hombre en sociedad. Conducta que en muchas ocasiones se sale de los parámetros fuertes y obviamente deviene un delito y por ende deviene un castigo, pero que en muchas ocasiones existe una desviación sensible de sus obligaciones civiles, económicas, mercantiles y que los órganos jurisdiccionales agotan un proceso para que dichas obligaciones pues, obviamente sean cumplidas, pero no necesariamente constituye un castigo. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a castigar a una persona que tiene por obligación trasladarle asistencia económica o alimentos, como se le conoce en el ámbito civil, a su hijo o a su hija? Eso no es un castigo. Si queremos verlo desde el punto de vista subjetivo, puede que para esa persona sea un castigo, pero objetivamente hablando, no es un castigo. Entonces, importante que sepamos que coertio y judicium en muchas ocasiones no se dan en el mismo proceso, sino más bien únicamente surgen pues dependiendo de la rama del derecho y dependiendo de las circunstancias que se tengan de conocimiento. Aunque en el ámbito civil sí puede darse, por ejemplo, un coertio. Y les explico, ¿qué sucede, por ejemplo, en el ámbito civil? Si yo tengo una obligación con otra persona
en la cual pues yo debí cancelar o cumplir mi obligación de cancelar una cuota mensual y no lo hago. Pero además de eso, comento pues muchas más actitudes que dentro de lo civil pues le dan la facultad a quien ha sido dañado o agraviado en sus derechos a cobrar precisamente todos esos costos extras que le deviene iniciar un juicio en mi contra. Entiéndase, costas judiciales. Bueno, el juzgador deberá evaluar si mi conducta dio pie a eso y en ese sentido, entonces, además de reconocer o declarar el derecho que tiene esa persona, ese tercero, sobre mi patrimonio por lo que yo le debo, también le va a otorgar el derecho de requerir precisamente esas costas judiciales. Y a mí me va a castigar porque yo tengo que pagar, además de los intereses, además de lo que yo le adeudo a esa persona, el costo que esta persona padeció por iniciar un juicio en mi contra. Entonces, pueden darse al mismo tiempo un coertio y un judicium, o, dependiendo de las circunstancias, solo darse un castigo o solo darse la declaración de un derecho. Por último, hablamos como último elemento de la jurisdicción del executio, o bien de la ejecución, traducido a nuestro castellano. Y es que cuando hablamos de la ejecución, nosotros estamos haciendo referencia a que si bien ya existe un castigo en sentencia, ya existe un derecho declarado en sentencia, debemos hacer que eso no se quede en papel, sino que se promueva la ejecución de lo juzgado. Aquí viene la otra parte precisamente de la jurisdicción, porque el notio, el vocatio, el coertio y el judicium nos ayudan a precisamente a administrar la justicia, es decir, a impartir justicia. Pero, ¿qué facultad o qué elemento ayuda a la función jurisdiccional a promover que se ejecute lo que ya fue juzgado? El executio. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos, si ustedes investigan, tenemos en nuestros órganos jurisdiccionales precisamente juzgados de ejecución, que obviamente siempre funcionan a requerimiento de las partes, obviamente también a requerimiento del juzgador que remita algún tipo de resolución para ejecutar lo que ya se ha tenido como un derecho declarado o como un castigo. Y entonces cuando hablamos precisamente de un órgano jurisdiccional que busca la ejecución de lo que ya fue juzgado, este únicamente va a atender pues las resoluciones que ya han sido declaradas, que ya pasaron y agotaron su fase precisamente de recursos para ser impugnados, es decir, las mismas resoluciones o sentencias ya de alguna manera pues ya no son sujetas de algún tipo de disposición que pueda impugnarlas, es decir, ya han causado estado, ya han sido impugnadas, han sido reafirmados por el órgano jurisdiccional de jerarquía mayor y entonces ya han causado estado. Y entonces, ¿qué se busca? Que a través de la ejecución se haga cumplir, se haga valer precisamente lo que se conoce como sentencia. Como les digo, en algunas circunstancias la sentencia solo lleva castigo, en algunas solo se declara un derecho y entonces obviamente a través de ese órgano jurisdiccional se busca que se cumplan, se monitorea el cumplimiento de las mismas, o bien pueden darse ambas circunstancias. Entonces acá ustedes se dan cuenta cómo el proceso jurisdiccional se resume precisamente en los 5 elementos de la jurisdicción. Estos 5 elementos ustedes los van a ver de alguna manera materializados cuando estén precisamente estudiando su derecho procesal civil, su derecho procesal penal, porque estos son elementos tipo, es decir, son elementos que aplican para cualquier rama del derecho. ¿Por qué? Porque son inherentes a la función jurisdiccional, independientemente si la aplicamos con una orientación a resolver un problema de índole administrativo, de índole civil, de índole penal, son elementos que están de una manera pues matificados precisamente ya en la función de ejercer jurisdicción por parte de el organismo judicial y obviamente los tribunales de justicia.
Y bien, antes de finalizar, vamos a agotar este siguiente punto, que es la competencia. Ya hemos visto y hemos analizado a la jurisdicción precisamente como esa facultad. No olvidemos la palabra facultad. Eso quiere decir que deviene de un debido nombramiento y que deviene de la ley las funciones. La facultad de ejercer precisamente justicia, pero también promover que lo que se juzgue también sea ejecutado, es decir, también se cumple. Pero recordemos que si todos los jueces, todos los magistrados tienen de alguna manera jurisdicción, ¿cómo encontramos un orden? ¿Cómo encontramos un orden para que algunos jueces no conozcan casos civiles, penales, laborales y todos al mismo tiempo? Bueno, para eso precisamente viene este concepto, la competencia. Y es que cuando hablamos de la competencia, yo acá siempre en nuestras diapositivas trato de ilustrárselo lo más claro posible. Hablamos precisamente de un límite a la jurisdicción. Es decir, lo único que limita la jurisdicción, es decir, lo único que limita la función de ejercer justicia de un órgano jurisdiccional o de los miembros de ese órgano jurisdiccional es la competencia. Y esto de alguna manera significa que el juez está facultado para resolver a través de la aplicación de ley, pues cualquier tipo de conflicto sometido a su conocimiento, pero este mismo se encuentra restringido. ¿Y por qué está restringido? Bueno, yo acá les doy una definición un poco más sencilla, que es la que estoy subrayando en gris. Espero que todos la estén viendo. Y hablamos precisamente de que la competencia se va a entender como ese ámbito. Yo les diría, palabra clave de esta definición, ámbito. Y se las pongo en cursiva y en negrita. Ámbito. ¿Por qué? ¿Cómo le ponemos un límite a esa función que tienen tantos jueces y tantos magistrados para promover la justicia, para ejercerla y promover que se ejecute de alguna manera las sentencias que ya existen? Dándole un ámbito de trabajo a cada uno. Es decir, se entiende como ese ámbito de trabajo dentro del cual un órgano, obviamente de autoridad correspondiente, se desempeña y que es válido. Se desempeña válidamente en su función jurisdiccional. Bien, dos cuestiones claves. La competencia va a limitar a la jurisdicción. ¿Por qué? Porque le va a dar un ámbito de trabajo a quien tiene precisamente la función jurisdiccional y le va a decir, este ámbito de trabajo es válido para ejercer tu función jurisdiccional. Es decir, la competencia no es nada más que ese ámbito del trabajo que se le delimita precisamente a un órgano jurisdiccional para ejercer de una manera válida su función. En ese sentido, entonces, existen formas para determinar ese ámbito de trabajo. Lo podemos hacer, por ejemplo, atendiendo al territorio. Es decir, no vamos a conocer en un juzgado o en un órgano jurisdiccional de Chimaltenango, de Zacatepeques, quizá siendo un poquito más cercanos de algún órgano pues del mismo, ¿verdad? Pero no podemos atender circunstancias que devengan de otros municipios cuando tenemos competencia en un departamento en específico. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien, por ejemplo, atendiendo a la competencia que la ley determina para ciertos temas, desea que su circunstancia civil o penal sea conocida, por ejemplo, en un órgano jurisdiccional de Zacatepeques, en un órgano jurisdiccional de Occidente, de Chimaltenango, y obviamente el mismo ha sido celebrado y también quizá ha iniciado su resolución en el ámbito que corresponde dentro de la ciudad capital, de alguna manera estaríamos saturando, sin duda alguna, los órganos jurisdiccionales, conociendo cada uno de ellos los mismos casos
y agotando recursos, mal administrando de alguna manera los recursos del organismo judicial. Por esa razón, entonces, es que la ley también dentro de cada ámbito determina una forma válida de que los órganos jurisdiccionales ejerzan su trabajo. Y en este caso, entonces, el ámbito puede ser determinado por el territorio, entiéndase departamentos, entiéndase municipios, pero también por la materia. Es decir, no podemos llevar un divorcio a un juzgado, por ejemplo, de narcoactividad y delitos contra el ambiente. O no podemos llevar, por ejemplo, un caso de lo contencioso administrativo a un juzgado de familia, por ejemplo. Y aún y cuando habláramos de temas civiles, no podemos llevar un problema de cuentas, por ejemplo, ante un órgano de familia. Es decir, la competencia es precisamente ese ámbito de trabajo que la ley le determina a la jurisdicción para ejercer de manera válida su función jurisdiccional. Es decir, para ejercer justicia dentro del ámbito que le corresponde. Entonces, si yo le pregunto en su examen, ¿qué es competencia? Es precisamente ese ámbito de trabajo que le delega la normativa guatemalteca a los órganos jurisdiccionales para ejercer de manera válida su función propia, es decir, su función de impartir justicia. Y lo puede hacer atendiendo a distintas aristas o a distintas características, atendiendo al territorio, es decir, por el lugar, por los departamentos en los cuales se está ubicando la problemática y se ubica el órgano jurisdiccional, por la materia, atendiendo a las ramas del derecho. Por eso tenemos competencia civil, competencia penal, competencia administrativa, competencia laboral. Ustedes saben, por ejemplo, todos los temas laborales ahora ya no se llevan dentro de la ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala, en precisamente órganos civiles, ¿no? Ya tenemos órganos o instancias laborales, por ejemplo, en juzgados totalmente aparte. Pero hablamos también por el grado, es decir, por instancias. Ya hemos hablado acerca de qué es una instancia. Y recordarán que cuando hablamos de instancias, hablamos precisamente de aquellos grados jerárquicos que existen dentro de los órganos jurisdiccionales y su capacidad para conocer. En Guatemala, ustedes recordarán que tenemos dos instancias. La primera instancia, que es cuando conocemos un órgano jurisdiccional, conoce de primera mano y por primera vez un caso, pero resuelve y quizá una de las partes está inconforme y solicita que exista una revisión de esa sentencia. Y entonces realiza una acción muy peculiar que se llama impugnar. ¿Y qué es impugnar? Bueno, impugnamos a través de solicitar una reconsideración de lo juzgado. Y eso es impugnar, requerir por una de las partes a un órgano superior o al órgano competente, es decir, al órgano de ámbito correspondiente según la ley, para que reconsidere y que reevalúe lo que ya dictaminó un juez o ya ha sido sentenciado a través precisamente de un órgano jurisdiccional. Entonces, ¿por qué hablamos por el grado? Porque como todos ustedes recordarán, sabemos que en primera instancia nuestros juzgados menores, nuestros juzgados de paz, nuestros juzgados de primera instancia conocen de primera mano, sin que haya existido una sentencia previa, cualquier tipo de causas o circunstancias. Pero, por ejemplo, si hablamos de una impugnación, nos vamos a la segunda instancia, nos vamos con las salas y obviamente a la Corte Suprema de Justicia. Esto dependiendo de la competencia, es decir, del ámbito en el cual pueden desempeñar su función jurisdiccional de manera válida. También, por ejemplo, podemos segmentar la competencia atendiendo a la cuantía. Y cuando hablamos de la cuantía, hablamos precisamente ya en un ámbito un tanto más de intereses de peso. Y hablamos precisamente o hablamos acerca de los montos financieros pecuniarios que puedan devenir de un litigio. Y esto tradicionalmente pues sucede cuando alguien requiere costas, cuando alguien requiere algún tipo de indemnización por alguna circunstancia que está reclamando. Y entonces sabemos que el monto del litigio, es decir, la cantidad de dinero
que se discute dentro de ese litigio también va a determinar qué juzgados pueden conocer. También tenemos otra segregación de la competencia que puede ser por el turno. Cuando hablamos del turno, sabemos precisamente que si surge algún imprevisto, un 25 de diciembre a la medianoche, por ejemplo, entre el 24 y el 25, cuando estamos quemando cohetes todos, sabemos que no todos los órganos jurisdiccionales están trabajando. Hay juzgados de turno que conocen temporalmente esos temas y que obviamente posterior o de manera posterior son trasladados y marginados los temas a los órganos que corresponden. Pero para eso, para esas emergencias, para esos eventos que surgen de último momento, que no son previstos y obviamente que se dan en cuestiones, días, horas inhábiles, surge también la competencia por turno. Es decir, el juzgado que esté abierto deberá pues, conocer ciertos temas que pues sin duda alguna designe la ley. Hablamos también por la seguridad de la prisión. Ustedes recordarán que en nuestros juzgados de primera instancia tenemos algunos de mayor riesgo y tenemos algunos que no son de mayor riesgo. Y entonces también eso es atendiendo a la seguridad. A la seguridad no solamente de quienes conforman ese órgano jurisdiccional, sino también a la seguridad de la población guatemalteca. ¿Quiénes pueden ser transportados? ¿En qué días pueden ser trasladados? ¿En qué instalaciones pueden ser trasladados esos delincuentes de alto riesgo que tienen muchos medios suficientes para fugarse un día, que tienen medios suficientes para tomar de rehenes quizá a los ciudadanos guatemaltecos? Y entonces estos juzgados por razón de seguridad, cuando hablamos de mayor riesgo, hablamos que no solamente tienen un refuerzo de seguridad en elementos, en protección a quienes emiten precisamente y el carácter que debe tener un juzgador de esa instancia, sino que también habla acerca de una serie de instalaciones que cumplan precisamente con ciertos estándares de seguridad para que quienes interactúen con esta persona, que obviamente también tiene derecho a un debido proceso, también tiene derecho a ejercer su defensa, pues tampoco corran peligro en el ejercicio precisamente del respeto a esas garantías constitucionales de la persona que está siendo juzgada. En ese sentido, entonces, la seguridad de la prisión, la seguridad, atendiendo a la seguridad, la competencia puede extenderse y si ustedes, por ejemplo, han visto, y esto se mediatiza mucho, cuando hablamos de un juzgado de mayor riesgo, siempre tenemos de alguna manera ejemplos en nuestro diario vivir y máximo ahora en las circunstancias políticas que está en nuestro país. Ustedes pueden ver, por ejemplo, declarando cuando hablan acerca de una audiencia, por ejemplo, de alguien con un delito fuerte en un juzgado de mayor riesgo y lo vemos declarando detrás de una serie de rejas, pudiéramos decirle, mallas, que no le permiten interacción física ni con el juez, ni con los abogados, ni con cualquier persona. Esta persona declara en una especie de espacio, pues, que físicamente no puede tener acercamiento. Pero si vamos a un juzgado, por ejemplo, de primera instancia, que no es de mayor riesgo, pues vemos a la persona declarando quizá detrás de una mampara por el tema de COVID, pero tiene una facilidad de moverse muy amplia. En ese sentido, también existen límites atendiendo a la competencia. Entonces, la competencia, quizá en su examen les preguntamos, ¿cuál es ese límite que tiene la jurisdicción? La competencia. ¿Y por qué? Porque la competencia va a ser precisamente ese ámbito de trabajo que la ley le va a delegar a un órgano jurisdiccional para que pueda ejercer de manera válida su función. Mucho ojo, válido, porque cuando hablamos de válido, hablamos de que pues no podemos tomar como cierta, no podemos tomar como válida, como causante de efecto, una resolución que haya sido dictada por un órgano jurisdiccional que no sea competente. Entonces, para ello yo les pido por favor que me acompañen a su ley del organismo judicial siempre en su artículo 62, por favor. Y como lo hemos venido haciendo, que alguien de ustedes me pueda apoyar con dar la lectura correspondiente.
Buenas noches, Lick. ¿Sí me escucha? Sí, muchas gracias, compañera. Adelante. Artículo 62. Protección al arte, folclore y artesanías tradicionales. Compañera, es de la ley del organismo judicial. Ay, perdón. 62. Sí, por favor. ¿Lo puedo leer, Yoli? Sí, sí, está bien. Competencia. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Muchas gracias, compañera, muy amable. Bien, este es el fundamento legal de la competencia precisamente en nuestra ley del organismo judicial. Y quisiera yo que ustedes en el desarrollo de su lectura pues puedan subrayar algunas palabras importantes. Hablamos de tribunales, hablamos de órganos jurisdiccionales. Para ejercer, ¿qué? Su potestad. ¿Cuál es su potestad? Esa facultad de ejercer justicia y promover la ejecución de lo juzgado. ¿Eso qué quiere decir? Ejercer su función jurisdiccional. ¿En qué debe, de alguna manera, ejercer su potestad? En negocios y materias y territorio que le hubieran asignado. Hablamos de territorio, ya lo conversamos hace un momento, precisamente esa porción o circunscripción de territorio de tierra dentro del país, o atendiendo a la división administrativa de nuestro país, departamentos, municipios, que le sea designado a través de la ley. Materia, ramas del derecho. Y cuando hablamos de negocios, hablamos precisamente haciendo relación, y veré si les puedo nuevamente identificar, pero hablamos acerca precisamente de esa cuantía, acerca del turno o acerca del grado, precisamente, el grado jerárquico. Pero hablamos precisamente que esto no impide que en los asuntos que conozca puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Entonces, aquí viene precisamente esa excepción para los juzgados de turno. ¿Por qué? Porque puede suceder que estamos en un departamento, recordemos que en la ciudad de Guatemala pues tenemos una división del organismo judicial mucho más amplia y mucho más completa, obviamente porque estamos en el centro de nuestra ciudad y nos encontramos en la capital de Guatemala, pero en el interior, en muchas circunstancias, se dan asuetos largos, se dan descansos y se queda únicamente un juzgado de turno conociendo todo. ¿Por qué? Porque no tenemos aún una capacidad de respuesta completa del organismo judicial. ¿Qué sucede acá? Sucede un acto imprevisto que quizá es del ámbito civil, del ámbito penal, y que pues en ese juzgado de turno no pueda conocerse a futuro. Bueno, si es conocido entre sus oficios, esto no lo exime de precisamente dictar providencias. ¿Eso qué quiere decir? Dictar algún tipo de cuestión previa a finalizar un proceso, previo a iniciar, que obviamente sea remitido a otro municipio, a otro departamento, a otro juzgado, atendiendo a precisamente su competencia. Es decir, yo juzgado de turno no tengo competencia para conocer este tema, pero resulta que en el municipio, en el departamento en el que yo estoy designado, soy el único juzgado que está conociendo, porque todos están celebrando Año Nuevo. Bueno, conozco la circunstancia, remito una providencia, es decir, remito un informe donde indico qué sucede, dicto las circunstancias que puedan dictarse, es decir, si fuera violencia doméstica, pues giro medidas, por el caso de la señora, de la dama que está siendo damnificada, giro medidas, en tanto, posteriormente, al siguiente día hábil, 2 de enero, por ejemplo, bueno, al siguiente día hábil, el juzgado competente conocerá. Y mientras tanto, el agresor encarceleta. Bueno, eso es precisamente. ¿Por qué está esta salvedad? Porque si no tuviéramos un sistema, un organismo judicial atascado, que en días inhábiles, porque los problemas no ven día, no ven hora,
en días inhábiles estaría sin cumplir sus funciones. O tendríamos un mar de personas esperando que se les imparta justicia. Entonces, esta es una pequeña excepción. Sin embargo, el artículo 62 es claro e indica que los tribunales pues, pueden ejercer esa función jurisdiccional, valga la redundancia, atendiendo precisamente a aquellos que les dé potestad la ley que les ha asignado, atendiendo a la materia, al territorio o atendiendo a la cuantía, cuando hablamos de negocios. Entonces yo les pediría que también pues tomemos nota de este artículo. Bien, regresando a nuestra diapositiva ya pues cerca de terminar la clase de hoy, la cual pues hemos querido aprovechar al máximo para no, pues para terminar de una buena manera nuestro curso. Ya el próximo miércoles es nuestra última clase, entonces debemos tener ya todo bien afinado. Recordaremos dos circunstancias que, si bien ya las hemos analizado en clase, esto por otros temas que hemos visto, no está de más recordarlo para que en nuestra próxima clase podamos comprender lo que o el punto que debemos agotar. Y es que cuando hablamos precisamente acerca de las partes y los sujetos procesales, recordarán que hablamos de personas. Ustedes recordarán que cuando hablamos de personas, nosotros hablamos de personas individuales, de personas jurídicas. Aquellas jurídicas son aquellas que obviamente cumplen con ciertos requisitos de ley, que son colectivas. Y cuando hablamos de las personas individuales o naturales, Perdón, licenciada. de esos individuos. ¿Diga? Disculpe, fíjese que se ve montada las letras, no se logra leer lo que dice la diapositiva. Déjeme ver. Creo que sí fue que se desconfiguró ahorita, pero ahorita la vamos a subir. Gracias, mi amable. No tenga pena. También. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. Ok. Sí, que a veces cuando leamos el F5 se desconfigura. Pero bien, entonces recordarán que como característica principal de las personas, independientemente si hablamos de una persona individual o hablamos acerca de una persona jurídica, debemos tener presente que las mismas tienen ciertas características. Y la primera es que tienen capacidad. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de esa aptitud precisamente que se tiene para contraer obligaciones, pero también ejercer derechos. Y hablamos de legitimación, esa pertinencia, es decir, a quien le asiste precisamente reclamar un derecho. Y en ese sentido, entonces, recordarán que existe una diferencia entre partes y sujetos procesales. Recordarán entonces que cuando nosotros hablamos acerca de partes procesales, pues nosotros estamos hablando acerca de esas personas, independientemente qué tipo de personas sean, que forman parte precisamente de una relación jurídica. Entiéndase, dos sujetos que vimos al inicio de nuestra clase y que la doctrina nos ha ilustrado. El sujeto activo, que es la parte actora, y el sujeto pasivo. Luego, tenemos a un costado también la siguiente arista precisamente de este análisis, que son los sujetos procesales, que también son personas, pero que de alguna manera intervienen en el trámite del proceso para poder alcanzar el fin, que es obviamente reconocer un derecho o bien sancionar o castigar, cualquiera de los dos elementos de la jurisdicción. Y entonces tenemos a bien que el juzgador pues debe estar, o el tribunal debe intervenir, porque de lo contrario no se puede promover la justicia, ni mucho menos la ejecución de lo juzgado. No podemos ejercer justicia. Pero también hablamos, por ejemplo, de una defensa técnica, hablando entonces precisamente de aquel abogado en el ejercicio liberal de su profesión. Hablamos también, por ejemplo, de una parte acusatoria cuando estamos tal vez en un ámbito penal, que hablamos acerca de los fiscales también del Ministerio Público que intervienen de buena manera, y cualquier tipo de persona que funja como tercero interesado. Es decir, estas personas también forman parte del proceso,
Pero, como lo hemos hablado y lo hemos abordado en otras clases, estas personas no importa si pues el proceso es fallido, si el proceso se da o gira a favor de cualquiera de las partes, porque no son afectados esos intereses. Claro, claro que por la ética profesional van a dar al 100% para que pueda desarrollarse un proceso jurisdiccional, pero no se ven afectados en sus derechos, aunque son indispensables porque cada uno de ellos desempeña un rol para que un proceso jurisdiccional pueda llevarse de manera correcta y respetando precisamente las garantías constitucionales. Pero cuando hablamos de partes procesales, hablamos precisamente de alguna manera acerca de esas personas que sí se ven afectadas en sus derechos y que obviamente son aquellas que pues requieren tener no solamente esa capacidad, esa aptitud de contraer obligaciones y ejercer derechos, sino también esa legitimación. Es decir, ellos deben actuar precisamente teniendo la legitimidad de alguna manera o los derechos legítimos para ejercer una solicitud, para ejercer el derecho de defensa en muchas ocasiones. Claro que si hablamos o hacemos la distinción entre una persona de carácter jurídico, hablamos de una representación procesal. ¿Por qué? Porque recordemos que y esto es mucho más frecuente en las personas jurídicas, porque obviamente son personalidades colectivas, es decir, puede ser, y hablamos de una persona jurídica como una asociación civil, hablamos de una persona jurídica como una sociedad mercantil, y entonces no van a ir todos los socios, por ejemplo, de una empresa a reclamar un mismo derecho, sino que ellos tienen una representación, han designado en una persona precisamente el derecho y obviamente la capacidad de legitimación para poder reclamar ciertos intereses. Entonces nos damos cuenta que precisamente en el ámbito del derecho procesal, la representación se ha delegado, se delega por medio de ley o por medio de un acto jurídico válido. Es decir, cuando hablamos en el ámbito de las partes, específicamente en las personas jurídicas, siempre se va a hacer a través de un acto jurídico. Es decir, delegando, eligiendo a una persona para que represente los intereses de ese colectivo. Pero en muchas ocasiones la representación también es dada por la ley. Y, por ejemplo, nos vamos al caso de una persona individual. Un menor de edad, pues, aunque puede ser de alguna manera motivo para iniciar un proceso jurisdiccional, por ejemplo, para que se le asistan alimentos, para que se le reconozca una afiliación, entre otras circunstancias, esta persona tampoco puede figurar o ejercer un derecho de acción, sino que su representación está designada en ley a través de sus padres. Entonces también tenemos una representación. Pero mucho ojo, que si encontramos en un proceso jurisdiccional a un tercero ejerciendo una representación, este va a cumplir entonces en el ejercicio de esa representación con una calidad de parte jurídica, no de sujeto, sino de parte, porque a través de la representación se delega esa legitimidad, esa pertinencia a reclamar un derecho, pero también esa capacidad, esa aptitud de adquirir obligaciones en nombre de quien le ha sido delegado. Es decir, yo, representante legal de una empresa, puedo adquirir obligaciones en nombre de mis socios, de los socios que han designado en mí esa representación legal. Bien, acá hacemos referencia a algunas figuras, como por ejemplo el litis consorcio, que es una figura un tanto más civil mercantil que en algún momento ustedes van a analizar cuando se encuentren precisamente en ese espacio, en ese momento de su carrera, pero esto no es nada más que un hecho procesal en el cual se presenta el proceso de varios sujetos, mucho ojo, varios sujetos de derecho a reclamar sus pretensiones de manera activa o pasiva. Bien, ¿qué sucede, por ejemplo, si todos los ganaderos, por ejemplo, sufren algún tipo de vejamen en el ejercicio de su función comercial por parte del Estado? ¿Será que van a ir las 100 empresas de ganado que están en Guatemala, 50 empresas de ganado que están en Guatemala? No,
ellos recordemos que se agrupan en cámaras y las cámaras en muchas ocasiones son quienes tienen esa representación y buscan precisamente el ejercicio de poder tener esa pertinencia y esas aptitudes para reclamar y requerirle al Estado que se les asistan sus derechos. En ese sentido, entonces, encontramos visualizada la figura de litis consorcio, es decir, un conjunto, un conglomerado de personas se organizan para canalizar de alguna manera sus solicitudes fungiendo como partes a través de una representación debidamente legal, que puede ser otorgada, es decir, a través de un acto propio, jurídico, de voluntad propia o a través de la ley, cuando hablamos de una persona individual tradicionalmente. Bien, ¿por qué es importante que fortalezcamos esos conocimientos o estos conceptos que ya hemos platicado en otras clases? Porque en nuestra siguiente clase vamos a analizar estos términos, la acción, que ya hemos hablado bastante de ella, la pretensión y la excepción procesal. Pero bueno, dadas las circunstancias de la hora, ya nos pasamos 10 minutitos, entonces vamos a dejar la clase de hoy por acá. Yo me quedo con preguntas si alguien tiene dudas y si nadie tiene dudas, pues yo esperaría que nos veamos en la siguiente clase. Respecto a las notas de su curso, porque he visto algunos comentarios en el chat, durante esta semana se van a estar cargando y en nuestra página de Classroom vamos a estar dando las instrucciones el día miércoles para las revisiones si alguien pues lo requiere, ¿verdad? Pero conteste esa pregunta porque creo que varios tenían dudas sobre ese tema. Bien, adelante. Buenas noches, Ligda. Buenas Ligda, noches. Viera que yo tuve problemas con el examen que, bueno, en el segundo parcial, ya que cuando estaba realizando mi examen, pues la compu se me empezó a reiniciar, se me trabó y todo, estuve intentando. Entonces no pude realizar mi examen. Al instante mandé el correo a coordinación directamente con las pruebas, ¿verdad? De que la computadora me estuvo fallando, pero no me respondieron nada. Incluso mandé correo 2 días después, creo, para ver para dar cómo iba el seguimiento con mi caso, ¿verdad? Entonces no sé si me podría apoyar en esa situación, ya que no me quiero practicar, no quiero perder su curso, ¿verdad? ¿Y ya no mandó su examen? No, Ligda, porque él ya había terminado la hora. Ya estaba a ver qué hacía con mi examen, estuve dándole vueltas prácticamente a la compu y la compu se me reinició el Windows y toda la cosa, fue una osadía. ¿Y no se sometió extemporáneo? Pues como le digo, Ligda, mandé mi correo porque como tenía entendido que se tendría que mandar correo a coordinación y no, coordinación no me respondió nada. Y ahí mandé 2 correos, mandé el correo el día que me sucedió eso. Y como vi que no me respondían, entonces volví a mandar correo en el mismo, ¿verdad? Le respondí que cómo iba mi caso, pero nada. Pues fíjese que yo estoy revisando mi correo, pero no me reenvió nada a la coordinación. Fíjese que está un poco complicado, porque si me hubieran enviado